Mi nombre completo es Isaac Orlando Pero Rivas, pues soy psicólogo clínico, estudié en el ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora. Soy pasante de la maestría en terapia familiar y de pareja del Instituto Sincalia de la Ciudad de México. Tengo una especialidad en adicciones por la Unison. Tengo diplomados en criminología, en orientación familiar y tengo dedicándome al trabajo clínico alrededor de 12 años, y en el área de adicciones, que es en la que más trabajo, alrededor de unos 9 años, y en lo clínico en general pues los 12 años también. Mi modelo de trabajo a nivel de mi trabajo aquí en los UNEM-ESCAPA, trabajo en UNEM-ECAPA aquí en Puerto Peñasco. Aquí tengo 5 años y se trabaja bajo el modelo cognitivo-conductual, pero en el área particular yo trabajo en el modelo centrado en soluciones y el modelo sistémico. Bueno, hay que tener apertura, hay que tener flexibilidad, capacidad para improvisar, pero con conocimientos previos. No improvisar de la nada, sino en base a la experiencia, en base a los estudios. Hay que tener ahora sí que velocidad para implementar técnicas, ser natural al implementar las técnicas, no verse actuado. Las habilidades deben de ser de acuerdo al modelo que estás aplicando también y el modelo que conoces más profundamente, ¿no? Las actividades cotidianas son la psicoterapia a través de programas que ya están establecidos en esta unidad. Son programas para jóvenes, generalmente entre 12 y 17 años, aunque atendemos adultos también, con conducta primaria en adicciones, sobre todo conducta primaria en adicciones, aunque sí tenemos conducta secundaria en adicciones, es decir, primaria es antes de que consuman, que están en riesgo de consumir, o cuando están comenzando el consumo y todavía no desarrollan una adicción, y secundaria es que ya desarrollan una adicción, pero todavía no hay problemas sumamente graves, pero ya hay problemas a considerar. También elaboramos talleres tenemos talleres ya formados para las escuelas, para maestros, para padres de familia, y formamos talleres de ser necesario para adecuarnos a la necesidad de la población. Damos pláticas de sensibilización a los jóvenes, apoyamos en otras áreas de salud, capacitando por ejemplo a personal de hospital, a personal del centro de salud, en cuestiones que nos atañen, ¿no? Esas son nuestras labores diarias. Como técnicas vienen ya estipuladas en los programas, ¿no? Tenemos el rapport, por ejemplo, que es algo básico. Tenemos la discusión socrática, tenemos, por ejemplo, también la elaboración de metas, las intervenciones que tienen que ver con la percepción del riesgo, las intervenciones que tienen que ver con el manejo de límites personales, y los papás que manejen límites con la percepción también de situaciones que te van a llevar al consumo, después precipitadores, con la detección de precipitadores, con la detención de precipitadores internos, externos, ¿no? Que van a llevar a la persona al consumo. También con la detección de situaciones en las que es mejor no estar, ¿no? Trabajamos con técnicas aquí, en esta unidad, con técnicas cognitivo-conductuales, detención del pensamiento, por ejemplo. Son las técnicas que manejamos en general. ¿Qué más? Las teorías del desarrollo, las teorías del aprendizaje, son las que aprendí en la escuela, que son en la universidad, que han sido más útiles y que aplico más o que utilizo más aquí, ¿no? Todo lo de Bandura, por ejemplo, todas las teorías de Bandura, los escritos de él, los escritos de las pruebas de Beck, por ejemplo, las utilizamos mucho aquí, la de depresión, la de ansiedad. Las bases neurobiológicas también nos han sido útiles, las que hemos aprendido. Las teorías de desarrollo infantil también, porque vemos desde los 12 años y todavía están en esa área.
son en general lo que más que puedo decirte que más utilizo de la licenciatura, y que he reforzado con los años, ¿no? Con el aprendizaje, con los cursos, con lo que he llevado. Yo creo que en mi función como psicólogo, experiencias previas, todo el trabajo clínico que he hecho, todo mi trabajo clínico, por ejemplo, estuve trabajando en una organización no gubernamental, apoyando, dando terapia gratuitamente, y eso ayudó mucho a la percepción también. Por ejemplo, eso me ayudó a entender por qué al paciente se le tiene que cobrar de alguna manera, ¿no? Para que haya apego al tratamiento, independientemente de la cantidad de que se le cobre, por ejemplo. Son cosas importantes que la experiencia me ha dado, ¿no? Las experiencias previas me han dado. El estar constantemente capacitándome también ha sido una experiencia previa. El darme cuenta que no tenía lo suficiente al principio y que cada vez que aprendes algo más sientes la necesidad de seguir aprendiendo, también son experiencias previas que han ido pidiéndome más, ¿no? Han ido motivándome a seguir aprendiendo cada vez más, ¿no? A no detenerme, porque este es un camino de por vida, ¿no? Le llamamos como factores precipitadores, factores de riesgo, factores de protección. Pues una vida, algo que te protege, algo que te ayuda a estar bien, pues es tener alguna actividad física, tener elementos sociales que te sustenten, un buen amigo, una buena amiga, una buena red de apoyo, también conocer tus límites. Por ejemplo, como terapeuta, saber cuándo ya no es lo que tú puedes tratar, cuándo ya entra en el área médica, por ejemplo, ¿no? O cuando ya no entra dentro de tus especialidades, ¿no? He conocido, por ejemplo, otros terapeutas que me envían pacientes que son problemas familiares, y por la maestría que tengo atiendo la parte familiar, ¿no? O cuando la experiencia sociocultural de la persona no le permite la utilización de las técnicas que se elaboran aquí. El ejercicio físico, la actividad física, las amistades, las buenas amistades, el conocimiento personal, la constante búsqueda de desarrollo personal, el no detenerse. Una vez yo le comentaba a una persona, una paciente, por ejemplo, que la autoestima no se genere y ya no se genere, y hay que estarla renovando constantemente, ¿no? Hay que estarla buscando constantemente, hay que leer, por ejemplo, en el caso de los que nos gusta leer, hay que escuchar audios, en el caso de los que les gusta escuchar audios, hay que siempre estarse cultivando de alguna manera, ¿no? Buscar crecer intelectualmente, buscar también el buen desarrollo del cuerpo hasta donde sea posible, estas situaciones de estarse revisando constantemente. Pero también es importante el contacto con los demás, ¿no? El contacto íntimo con los demás, hablando de forma emocional. Todas estas son factores que van a ayudar a una salud mental, ¿no? La revisión constante, los factores sociales, los factores personales de desarrollo, el cuidado del físico y cosas que te pueden obstaculizar, pues el aislamiento, por ejemplo. Todos, mencionar una situación, todos nos llegamos a deprimir, eso es normal, ¿no? Y necesitamos nuestros momentos de reflexión personal, son saludables, ¿no? Pero no podemos vivir en la reflexión personal toda la vida, ¿no? Es necesario buscar el contacto con los demás. El estarse aislando obstaculiza un proceso de crecimiento personal. El pensar que se sabe todo obstaculiza el crecimiento personal, ¿no? El pensar que así como estoy bien, sin crecer, sin moverme, obstaculiza el crecimiento personal. Actualmente existen muchas pruebas psicométricas que se utilizan en línea o que ya están en la computadora, instaladas en la computadora. Son muy útiles, ¿no? Son muy útiles, eso nos adecua a las nuevas tendencias a nivel mundial, ¿no?
también nos obstaculiza porque todavía hay personas, aquí tenemos personas, por ejemplo, que no saben leer y escribir a veces, ¿no? Y eso es un problema. El imprimir pruebas también nos resulta útil, pues porque hay una conexión entre la mano cuando escribimos y nuestro cerebro, y es importante utilizarla también, ¿no? Como una herramienta terapéutica, no solo contestar preguntas, sino en el acto de contestar y escribir también hay una intervención terapéutica ocasionalmente, depende de la situación. Entonces yo creo que es muy útil, yo creo que está bien, yo creo que tiene que seguirse desarrollando y tiene que siempre adecuarse a las necesidades del paciente. A veces se requerirá una evaluación con una computadora o a nivel neurológico, una tomografía, cosas así, y a veces se necesitará papel y lápiz nada más, ¿no? Depende de la situación de la persona. Bueno, en términos generales, pues esta es una unidad de atención primaria en adicciones. Las unidades de atención primaria en adicciones llamadas UNEM-SCAPA están a nivel nacional. En Sonora hay 11, están atendidas por psicólogos y trabajadores sociales principalmente. El modelo de atención, como les digo, está dominado por el modelo cognitivo-conductual. Nuestra atención está dirigida a jóvenes entre 12 y 17 años aproximadamente, aunque sí tenemos población mayor. Sí, salimos a la escuela, a las escuelas tamizamos, hacemos una prueba que llamamos tamizaje, que nos mide algunas áreas, por ejemplo salud mental, problemas a futuro en adicciones, problemas familiares, agresividad, conductas disruptivas, etcétera, ¿no? Que nos ayudan de ahí ofrecerle a la escuela un taller, una plática relativa a lo que haya salido en las pruebas, ¿no? Según lo que haya salido en las pruebas es la plática o la intervención que se le sugiere. Actualmente hay muchos problemas en la estructura familiar. La estructura familiar ha variado con las últimas décadas. No es malo ni bueno, considero que es una adecuación a los tiempos, que los tiempos exigen que la familia ya no sea necesariamente nuclear, necesariamente mamá, papá. Yo creo que actualmente la sociedad se está adecuando, y cada vez que una persona o una sociedad se está adecuando a nuevas circunstancias de vida, vienen crisis, eso es normal. Las crisis se dan cuando, por ejemplo, nos queremos poner a dieta, sufrimos una crisis, ¿no? Nos enojamos, nos molestamos, pero si lo logramos, esa crisis da pauta a un cambio, ¿no? Si queremos comprar un carro nuevo, tenemos que ahorrar, tenemos que limitarnos en ciertas cosas, es una pequeña crisis, ¿no? Pero da lugar a algo, ¿no? Entonces yo veo que la sociedad se está adecuando a esta nueva forma de ser familia, a esta nueva forma de estar viviendo en familia o en sociedad, a estar conviviendo, las formas en las que nos dirigimos a los demás, toda la tecnología que hay, que está avanzando tan rápidamente, todo es una adecuación a lo que no sé qué vaya a venir, ¿no? Entonces estamos viviendo en crisis, ¿no? La familia se está modificando, los tipos de familia están aumentando y se están nutriendo de todo lo que hay alrededor, la tecnología. Existe también esta otra teoría que maneja, no recuerdo el autor, pero que dice que tiene que ver, por ejemplo, con las familias, con la generación esta de los 50, 60, que hubo muchos estudiantes a nivel mundial que se dieron una crisis, que todos los estudiantes empezaron a protestar contra el gobierno, y todos ellos fueron, digamos que cuestionados, aplastados, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de México del 68. Entonces estas personas, que son nuestros abuelos, empezaron a decirle cosas que como: yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, yo no quiero que les falte lo que me faltó, y empezaron a dar mucho, ¿no? A dar mucho más de lo que debían dar, y generaron papás demasiado permisivos, ¿no? Y esos papás demasiado permisivos ahora están generando hijos pues violentos, ¿no? Con falta de límites, ¿no? Hay muchas razones, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Yo personalmente me aboco a pensar que esto es una crisis en la que las familias se están adecuando, y de las familias, de la estructura familiar,
vienen muchos de los problemas de adicciones actuales, ¿no? Obviamente con sus sesgos que tienen que ver con el individuo de cada quien, con la sociedad que lo alimenta, ¿no? Pero siempre la sociedad parte de una estructura básica que es la familia, como quiera que se conformen. En el perfil del nuevo personal siempre se busca, pues, un requisito básico para esta unidad es que tenga conocimiento en adicciones, que tenga preparación en adicciones, algún tipo de especialidad, diplomado, curso, etcétera, que tenga licenciatura, que tenga cédula profesional, que tenga experiencia en el área. Se han contratado, por ejemplo, personas que trabajaron gratuitamente en centros en anexos, en SIDAS, en CREAS, que ayudan, ¿no? Pero que son psicólogos o trabajadores sociales, pero que tengan cierta experiencia, cierto conocimiento y, bueno, cursos y preparación al respecto. Nosotros llevamos una plenaria, una o dos veces al año, llevamos cursos de especialización o cursos de actualización cada tanto también. Tenemos manuales especializados de lectura para aclarar cualquier duda y pues tenemos asesoría en el caso de que se ocupe en una llamada o en un contacto vía internet, ¿no? Sí hay indicadores, tenemos objetivos anuales y en los objetivos anuales medimos pues el desempeño de cada quien. Hay de dos formas, una es que hacemos campaña de difusión, ¿no? Vamos a entrevistas en la radio, vienen a entrevistarnos aquí, pero también nosotros vamos a las escuelas, hacemos la prueba de tamizaje, se la ofrecemos a la escuela y la escuela nos manda los alumnos, luego nos conocen y sin necesidad de ir, la escuela manda a los alumnos cuando les detecten algún problema de drogas. Y pues también por lo que sucede de boca en boca, ¿no? Cuando una persona nos recomienda a otra persona. Llega aquí, se anota en la bitácora donde se anotan todas las personas que vienen, pasa al área de trabajo social, el área de trabajo social le da una cita en cuanto haya disponible, generalmente tenemos a una semana, cuando está más lleno a 2 semanas, y al acudir a la cita ese día hay que traer, si tiene seguro popular, hay que traer una hoja de inscripción en el seguro popular, una copia, la va a dejar. Si no, de todas maneras la atención es gratuita. La trabajadora se le toma una serie de datos, después la pasa con el psicólogo con el que le toque, somos 2 psicólogos aquí. El psicólogo le toma datos y le aplica pruebas, que esa sesión le llamamos sesión de admisión. Lleva alrededor de 1 hora y media, 2 horas ese día. Y luego comienza el programa. ¿Sí? En el programa puede durar entre 8 sesiones hasta 15 sesiones aproximadamente, depende del programa y depende si, por ejemplo, hay ocasiones en las que una sesión la tenemos que dividir en 2 porque no terminó los ejercicios de esa sesión, entonces se alarga, ¿no? El proceso, ¿no? O a veces se acorta. ¿Y con cuánta frecuencia es la sesión? Una vez a la semana, o 45 minutos, 1 hora cada vez. Anteriormente sí tenía un costo ese servicio, ¿no? Las políticas actuales nos han dictado pues que lo hagamos de forma gratuita, entonces pues la población viene y se le atiende de forma gratuita. Hay a veces dificultad en la permanencia de los pacientes, a veces tiene que ver eso. Sin embargo, como nuestra población es en muchos sentidos muchas veces de bajos recursos, ya venir aquí les cuesta pues un taxi o levantarse más temprano o otro taxi para tomar algo rápido de aquí a la escuela, ¿no? Sí les conlleva generalmente un costo, un esfuerzo de alguna forma, ¿no? Y eso pues se ve reflejado también en el proceso terapéutico. Generalmente sí, son pacientes adolescentes, son pacientes que no piensan que tienen un problema, son pacientes que dicen mucho esta frase, yo lo dejo cuando quiero, yo no necesito ayuda, o que tienen una resistencia simplemente porque dicen que es psicólogo, que es para locos. Entonces hay muchas ideas preconcebidas, ¿no?
acerca del tratamiento psicológico. Entonces, cuando dicen psicológico también lo toman como algo sencillo, ¿no? Como, pues es psicológico, yo me lo quito solo, ¿no? Ahí están hablando de voluntad, no necesariamente el proceso. Entonces sí hay un montón de resistencias. Yo creo, no sé, te puedo decir de mi experiencia personal, a lo mejor de 10 pacientes que vienen con consumo de drogas, porque sí tenemos personas que no tienen consumo, pero de 10 que vienen con consumo te puedo decir que a lo mejor 7 vienen sin querer venir y de esos a lo mejor 5 son los que se resisten fervientemente, ¿no? Entonces sí hay resistencias. 12 y 17 años, consumo primario en adicciones. El género pues no es importante, se atienden hombres y mujeres, los atendemos a veces por grupos en algunas situaciones. Atendemos personas que no tienen que ver con consumo también, por depresión, ansiedad, otras situaciones. Por ejemplo, aquí se ha armado un grupo al que se le ha llamado butterflies, mariposas, que son para niñas que tienen problemas de cutting. Es un grupo que se ha hecho solamente en Puerto Peñasco, en ninguna parte del estado se ha hecho. Lo lleva a cabo nuestra psicóloga, que ha estado un poquito más encaminada a las niñas con cutting, y es un grupo único, por ejemplo, ¿no? Que se ha desarrollado aquí. Es decir, tratamos de adecuarnos a la población, porque el cutting salió muy alto, Peñasco salió como el más alto en cutting en Sonora en una encuesta informal que se hizo en los UNEMES Capas, ¿no? Entonces se ha atendido esa parte, ¿no? Y sí se buscan estrategias. Bueno, hay técnicas específicas para eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener un escritorio te separa un poquito emocionalmente de la persona. El hecho de trabajar con documentos, con papel también le da un aspecto más psicoeducativo que ayuda también al proceso interno, es decir, que la persona se haga responsable. Esa idea es bien importante, ¿no? Entender que la persona es responsable de su recuperación. En mi experiencia he conocido psicólogos que internalizan el proceso de mejoría del paciente, es decir, si no mejoran es porque yo no lo estoy haciendo bien. Eso es lo que a veces comentan, ¿no? Pero no es así, ¿no? En realidad el proceso de recuperación es en mucho responsabilidad del paciente. Una terapeuta que respeto mucho dice que el proceso de terapia es un proceso entre dos expertos. Yo soy experto en las técnicas y el paciente es experto en sí mismo, ¿no? Entonces yo proveo de las técnicas, proveo de las herramientas, proveo del proceso, pero la responsabilidad, cuando entendemos que la responsabilidad es del paciente, en muchos sentidos podemos no involucrarnos tanto emocionalmente, ¿no? Y hacer nuestro trabajo, porque también es un trabajo. La mayor parte de los pacientes tienen cierto apego al tratamiento. Cuando no lo tienen, de todas maneras, cuando se van con ya disminución o remisión del consumo, o por lo menos con más conciencia de enfermedad. Todo cambio de día es un éxito, ¿no? Entonces, en los casos, recuerdo uno apliqué una técnica que se llama proyección a futuro, y en esa técnica una niña, una adolescente quería decidir si tenía relaciones sexuales con una persona, con un amigo, ¿no? Entonces mi trabajo en mucho no es decir qué hacer o qué no hacer. Yo no les digo si está bien o está mal, aunque para mí sea muy obvio, ¿no? Mi trabajo es que ellos se den cuenta, sobre todo. Entonces al realizar esta técnica yo le pedí que nada más imaginara cómo se iba a sentir después, si se iba a sentir bien, si se iba a sentir mal, y que debería de tomar la decisión con respecto a eso. Y la muchachita optó pues por no tener el contacto, ¿no? Eso para mí fue un éxito, ¿no? Porque pues es una niña, no estaba preparada emocionalmente para eso, ni socialmente, ¿no? Hubiera sido algo duro. Y actualmente es una muchacha que está felizmente casada, que está muy bien, y que me manda mensajes de vez en cuando para decirme que está
está muy bien. Igual hay muchos, gracias a Dios tengo muchos pacientes que han sido éxitos como ese que te describo, con una pequeña intervención o con una intervención de mucho tiempo aquí o en lo particular, y que me siguen contactando, ¿no? A veces solo para saludar, porque la vida, esa parte se les arregló, lo arreglaron, ¿sí? No me gusta decir que yo lo arreglé, lo pudieron arreglar, porque ellos son los expertos en ellos mismos, ¿no? Pues todas esas para mí son experiencias significativas que me dicen que voy bien, ¿no? En alguna cosa. Te puedo contar uno que sucedió ayer. Hubo un espectáculo de hipnosis, y me trajeron a una persona que fue afectada por el espectáculo, ¿no? Y que venía como sin control motriz, entonces no podía caminar prácticamente, no dejaba de mover la cabeza, no dejaba de mover las manos, no podía hablar y antes de eso pues era una persona normal. Entonces a través de técnicas cognitivas y a través de técnicas que también tuve que ahora sí que improvisar, porque era una emergencia, en lo que llegaba la ambulancia, porque primero mi obligación es ver la parte médica, ¿no? Entonces intervine con algunas cosas bueno, pude hacer que la muchacha caminara, que dejara de mover las manos, que tuviera control de sus manos, ya se empezaba a rascar, ya se empezaba a mover, pudo caminar ahí en la ambulancia, solo a lo mejor se hubiera tenido un poquito más de tiempo, la cabeza y el habla, restaurarlo, ¿no? Entonces son cosas que te estresan mucho, que tienes que intervenir y que tienes que manejar así como de urgencia, ¿no? Incluso tuve que pedirle a la persona que tenía en ese momento que si me prestaba su hora por la emergencia que estaba sucediendo, ¿no? Y como emergencias como esas pues me han sucedido ya antes, no solo con personas que vienen de espectáculos como ese, sino intentos de suicidio, crisis convulsivas, cosas así, ¿no? Entonces esas han sido cosas que te marcan, ¿no? Y que te dicen, aprende, sigue aprendiendo, porque esto te puede pasar en cualquier momento, ¿no? Sí. Médicos, trabajadores sociales, maestros, todo aquel que tenga que ver con el proceso que esté pasando el paciente en ese momento, ¿no? Psiquiatras, todos los que tengan que ver con el proceso del paciente, ¿no? En general. El ejemplo que te di, mi obligación al ver a una persona con características así es dar parte al médico, porque estamos hablando de situaciones que tienen mucho de médico, aunque es más bien su gestión, pero un médico le tiene que revisar. Mi obligación también es pues mantener una distancia emocional también con el paciente, para poder ayudarle, ¿no? Si yo me involucro en el problema del paciente no le puedo ayudar, necesito poder estar de fuera. No brincarme el escritorio, ¿no? Como luego dicen también, y entablar una relación personal con el paciente, eso no está bien. Cuidar la confidencialidad, por supuesto, eso es básico, ¿no? Yo solo doy información bajo 3 criterios, ¿no? Que esté en peligro la vida y la integridad de alguien, de quien sea, del paciente, mío o de otra persona, cuestiones legales o escolares, en el caso cuando los envían de las escuelas, y que yo lo crea necesario por alguna situación de la misma terapia, ¿no? Pero yo le informo estas 3 cosas al paciente para que sepa y que tenga por entendido, eso también me parece que es parte de, ¿no? Entonces, confidencialidad, el cuidado del paciente, el no involucramiento personal con el paciente, y buscar el apoyo necesario con otros terapeutas si lo creo así. Si por ejemplo pienso que no es un caso para mí, dejar a un lado por ejemplo el ego que a veces veo que sucede en otros terapeutas y dejarlo a alguien a lo mejor más capaz que uno para ayudar a esa persona.
Eso me parece sumamente ético, ¿no? O otro profesional, a lo mejor es una cuestión de psiquiatría, ¿no? De psicología, ¿no? Sí, o un internista, o lo que se requiera, ¿no? El modelo, que es un solo modelo. Yo me considero, por ejemplo, con más herramientas que un solo modelo, pero no las puedo aplicar aquí. Eso para mí es una limitante. A veces, por ejemplo, el personal, la cantidad del personal, tenemos personal eficiente aquí, pero tenemos una carencia de personal en cuanto, por ejemplo, una recepcionista, detalles así que son importantes y que nos harían un poquito más liviana nuestra labor. Que el modelo exige muchas evidencias, mucho papeleo. El tipo de modelo para mí es una limitante eso, porque resta tiempo de terapia para realizar evidencias, pruebas, psicometría, etcétera, ¿no? Los paradigmas de la gente, ¿no? Lo que la gente cree que somos, lo que la gente cree que hacemos o que no hacemos o que somos, o sea, piensan que tenemos que estar sanos, ¿no? También tenemos problemas, también tenemos que ir a darnos nuestra chaineada de vez en cuando, ¿no? Con nuestro propio terapeuta. Todo lo que la gente cree de nosotros y que le impide asistir a consulta, ¿no? Todo lo que la gente cree de ellos mismos y que le impide asistir a consulta, ¿no? El pensar que está bien, la falta de flexibilidad para aprender cosas nuevas o para entender cosas nuevas. Que me ha permitido a mí desarrollarme de forma no solo profesional, sino personal. Yo puedo decir que gracias a los estudios o las oportunidades de estudio que he tenido, también puedo decir que de forma personal he crecido y me ha permitido ser un mejor ser humano en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Yo creo que entre mejor ser humano eres, mejor puedes ayudar, ¿no? Lean, vean videos, métanse a maestrías, no critiquen antes de saber. Tuve la experiencia que antes de yo adentrarme un poquito en el modelo cognitivo lo criticaba, ¿no? Y ya cuando me adentré, creo que tuve la humildad de pedir disculpas porque me di cuenta que es un buen modelo. No es mi favorito, pero es un buen modelo, ¿no? Entonces yo escucho a muchos estudiantes decir que un modelo no sirve o que un modelo sí sirve y eso es un error. Tengo buenos amigos que son excelentes terapeutas que dicen que un modelo no sirve, pero nunca lo han conocido, nunca han estado en un curso, nunca han estado en un diplomado, ¿no? Entonces yo creo que antes de escoger hay que adentrarse en el modelo que te llame la atención, estudiar, prepararte y dar. Creo que tienes que ayudar antes de meterte a cobrar. Primero hacerlo lo más gratuito que puedas o lo más económico que puedas en un lugar donde se necesite para que tomes tu experiencia, ¿no? y sepas qué modelo te gusta y sepas porque yo lo que me he dado cuenta es que según la persona es el modelo. Hay modelos que te exigen que seas muy humano y si tú no eres muy humano, pues ese no es un modelo para ti. Y hay modelos que te exigen que seas muy metódico como y si tú no eres metódico, pues ese no es un modelo para ti. Yo creo que tendrás que escoger. Todos los modelos son buenos en cierto sentido, ¿no? Y son malos en otro sentido. Solo es como ver cuál se te adecuó más a ti como persona, tú como ser humano, quién eres, ¿no? Hay un libro que se llama Las 3 preguntas. Es de desarrollo personal y no le voy mucho a los libros de desarrollo personal, pero tiene un cuestionamiento muy interesante que dice que el ser humano se ha hecho 3 preguntas básicas toda la vida: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Y dice, y creo que en esa parte tiene razón, que tienes que contestarlas en ese orden. ¿Quién eres primero? Hablando de terapeutas, ¿no? ¿Quién eres tú como persona? Para saber a qué modelo
vas a estudiar o te vas a especializar para saber con quién vas a recorrer ese camino también, ¿no? Entonces, primero conócete tú, aplica todos los modelos que conozcas, lee acerca de un modelo antes de aplicarlo, prepárate, aplícalo, ve si te gusta, si no te gusta, pues deséchalo y busca otro hasta que encuentres el que sea tuyo, ¿no? Y métete de fondo en ese. Está interesante, nunca me han hecho un cuestionario tan largo y pues te obliga a reflexionar acerca de tu pasado y de tu presente y yo soy un poquito más de tendencias humanistas, ¿no? Bueno, más bien sistémicas y me obliga como a pensar en la estructura que me ha formado, ¿no? Y eso está interesante, ¿no? A lo largo o lo corto, porque creo que tengo poco en esto, no creo que sea. Hay gente que dice que tengo mucho, pero no tengo tanto, es poquito, son 12 años, no es un niño de ese tamaño, pues no es mucho en realidad, yo me considero un novato en esto, ¿no? Pero me gusta considerarme un novato porque me hace que me dé curiosidad y escucharme a mí mismo respondiendo sus preguntas hace que me dé más curiosidad y eso está bien para mí. Pues gracias por decidir que contestara esto. Ojalá y sirva de alguna forma como material. Yo creo que todo es útil. A veces te puede gustar, a veces no te puede gustar, pero todo puede ser útil. Y nada más agradecer que hayas escogido persona, ¿no? Para tu No, muchísimas gracias a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de un servidor, Eddie Juárez, pues por contestar y por darnos este tiempo. Gracias también.